El título de este mensaje es ¿por qué el sabio Salomón falló o cayó? ¿Por qué el sabio Salomón? La semana pasada escuchábamos en el sermón cómo Salomón, un escogido de Dios, un ungido de Dios, escogido para escoger el templo donde estaría la presencia de Dios por primera vez en un lugar así. Ya no sería un pueblo nómada. Estaría ahí el Señor en ese templo. Es un privilegio muy grande que no se le da a cualquier persona, y a Él le tocó construirlo. Y decíamos, se comentaba en el sermón anterior cómo lo impresionante de imaginarnos, de acuerdo a como dice la palabra de Dios, al sabio Salomón ahí postrado de rodillas y después levantándose con sus manos al cielo, dedicando el templo a Dios. Es impresionante. Y ahora ver este título como ¿por qué el sabio Salomón falló o cayó? En el sermón pasado se nos hacía hincapié en cuán importante es tomar con seriedad nuestra relación con Dios, partiendo de la base que el Padre, en su misericordia, quiso reconciliarnos consigo mismo. Él tomó la iniciativa y el precio era muy caro porque había que entregar a su Hijo Jesucristo. Aunque no es exactamente la misma situación, pero podemos ver algo similar. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y yo me lo imagino en aquel lugar, y él con la daga arriba, lista para descargarla. Por obediencia, el Padre, en este caso, estaba entregando a su Hijo por ti y por mí, por hombres y mujeres que le han desobedecido, que hemos sido rebeldes, que le hemos ofendido, que le hemos lastimado, y estaba entregando a su Hijo. Como he dicho en otras ocasiones, que nosotros no podemos ubicarnos entregando a un hijo nuestro por un enemigo, así como Él lo hizo. ¿Cómo no vamos a tomar con seriedad nuestra relación con Dios si el Señor Jesús, siendo obediente al Padre que lo entregó, obediente hasta la muerte, un lugar para delincuentes en una cruz, ahí murió, siendo, dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Así que, ¿cómo no vamos a tomar en cuenta? Si vamos al pie de la cruz un momento y tratamos de imaginarnos en nuestra mente, vamos al pie de la cruz y volteamos hacia arriba y vemos a un Señor Jesucristo derramando su sangre, su vida por nosotros, y diciendo todavía: Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Nuestro intercesor ahí, el inocente, sin mancha y sin arruga, muriendo por nosotros. ¿Cómo no podríamos tomar en serio? Sin embargo, nos pasa, nos sucede. No, por supuesto, no estoy diciendo que estamos jugando a la iglesita de ninguna manera, porque sería eso muy dramático e irreverente. Pero sí podemos pensar que en un descuido podemos dejar de darle la importancia que se subrayaba en el sermón pasado. A veces no tomamos con seriedad esa relación con nuestro Señor, y entonces, bueno, nos comportamos de una manera que no le da la gloria al Señor y no cumple con la misión que se nos ha encargado de ir y rescatar lo que se ha perdido, e ir y impactar al mundo con el Evangelio, pero viviéndolo más que hablándolo.
y nos sucede porque nos descuidamos. El no tomar en serio su paternidad, la paternidad de Dios, no tomar en serio nuestra identidad como hijos comprados por precio, adoptados y hechos sus obreros, hechos sus siervos, hechos su familia. A eso podemos llamarle el no tomar con ligereza su palabra, su enseñanza, su voluntad, el trabajo que Él nos ha asignado, el trabajo que Él espera de sus hijos, el impacto que Él quiere que sus hijos den allá afuera, allá en el mercado, allá en la comunidad, allá en la ciudad, allá donde están todos aquellos que no tienen fe y esperanza todavía, como algún día nosotros estuvimos. No sucede por nuestro descuido. A veces dejamos de tener nuestra vista centrada, nuestro ser centrado en la cruz, en la obra de la cruz, para nuestra mirada centrarla en nosotros mismos. Por eso es que decimos que a veces no tomamos con seriedad nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo. Y un día Él espera que sus hijos sean más como su Hijo Jesucristo y que cumplan con una misión, así como Jesucristo la cumplió, así también nosotros, repito, ir y rescatar lo que se había perdido, impactando a todos aquellos que todavía no le conocen con nuestra vida, con la presencia misma de Dios, con la presencia misma de Jesucristo en nuestra vida, reflejándola a través del amor a la gente que no le conoce. Pero vamos a estar un día cara a cara con Él y eso es bueno estarlo recordando a cada momento porque nos reconocerá cuando estemos cara a cara con Él. ¿Y cuánto tiempo nos queda para asegurarnos de eso? No sabemos. Porque la muerte sorprende a diferentes edades, clases sociales, razas. No hay un límite. Puede morir una persona de 100, puede morir una persona de meses. Jóvenes, adultos, no tenemos comprada la vida. Y mientras tengamos un hálito de vida, nuestro deber sería decir: Señor, estoy listo para ir y enfrentarme contigo cara a cara y darte cuentas. ¿Me irás a reconocer, Señor? ¿O me dirás: apártate de mí, no te conozco? ¿Qué fruto le vamos a llevar? ¿Qué galardones son los que vamos a poner a sus pies? ¿Qué coronas, qué galardones? Eso es bueno, repasarlo y pensar en esos términos para que podamos, pues, cada día sensibilizarnos y salir a la vida en esos términos. ¿Cómo voy a vivir este día? La respuesta debiera ser como el último. ¿De qué se trata? De darle gloria, desde que abres tus ojos hasta que te vence el sueño, dándole gloria, con lo que hablas, con lo que dices, con lo que escuchas, con lo que piensas, con lo que haces. Él es hermoso y ha escrito todos estos consejos, todas estas guianzas, toda esta dirección para nuestra vida, toda esta ley, todos estos consejos, porque nos ama y nos está enseñando cómo vivir la vida. No sabemos nosotros. Nadie nace sabiendo cómo vivir, pero Dios en su misericordia
nos ha dado su palabra para que a través de ella guiemos nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad y que cuando llegado el día podamos estar seguros que si no despertamos en la mañana, estaremos en su presencia y que no nos va a decir no te conozco, apártate de mí, sino queremos que nos diga, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Es por eso la importancia de hacer énfasis en tomar con seriedad, como se decía en el sermón anterior, nuestra relación con Él. Porque no debe tomarse a la ligera. Sin embargo, decía, por un descuido podemos caer en eso. En tomarla a la ligera y pensar que porque hacemos muchas cosas, entonces el día que estemos con Él, frente a frente, nos va a decir, pasa al reposo de tu Señor, y no necesariamente. Entonces, ¿de qué se trata? Seguimos con la pregunta o la afirmación, ¿por qué el sabio Salomón, siendo sabio, por qué falló? ¿Por qué cayó el sabio Salomón, el más sabio que hubo y que ha habido y que habrá en la historia de la humanidad? Así que vamos a hablar de la primera parte de las Escrituras que la componen lo que conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en un periodo total de cerca de 500 años, 493 para ser exacto. Y vamos a hablar mucho también de la última parte de este Pentateuco, que son unos cuantos años. Y creo que es bueno meditar en una pregunta: ¿por qué? Hablando de Salomón, ¿por qué su sabiduría, con S minúscula, por qué su sabiduría no lo libró de hacer lo malo y pecar contra Dios? Esto es bueno reflejar en estas cosas, porque creo que esta mañana hemos escuchado más de una ocasión la expresión de no es suficiente con venir aquí. El Salomón hizo muchas cosas muy buenas. Era el ungido de Dios. Era sabio. Era el gobernador del pueblo de Dios. Hijo del rey David, que había una relación muy estrecha y muy hermosa de él con el Señor, que por cierto también falló, y eso nos habla de cómo nosotros como padres debemos tener cuidado de cuál es nuestro comportamiento delante de nuestros hijos, porque ese es el ejemplo que le estamos dando. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra disciplina o no, eso es enseñanza para ellos. Es como decirle, mira hijo, cómo se hacen las cosas. Así se vive. Y bueno, para Salomón pues también tuvo un mal ejemplo. Se mencionó también en el sermón pasado cómo es que, si se acuerdan, el rey David cayó en una autocomplacencia, en un relajamiento, y se descuidó, si me permiten poner esa expresión, y entonces en lugar de estar en lo que debía de hacer, estaba en guerra, y se vino a descansar. Quiero imaginármelo con sus pantuflitas y su batita y mirando por la celosía de su palacio. Y se acuerdan, se mencionó cómo es que deseó a la esposa de Urías y la tuvo. Y de ahí un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro. ¿Por qué? Porque se descuidó en el sentido de vivir cada día y cada momento para darle gloria a nuestro Señor. Y cayó en esa autocomplacencia que lo llevó al pecado de adulterio y después al asesinato, a mentir, a engañar al rey David.
Y ahora estamos hablando del hijo. No estamos diciendo que David tuvo la culpa de lo que hizo Salomón, pero sí sabemos que el ejemplo es muy importante para nuestros hijos, porque a sabiendas que el Señor nos ha enseñado desde un principio que Él quiere que sus hijos se unan con personas creyentes. Él quiere que los varones tengan una sola mujer y la mujer un solo varón. Uno solo, desde el principio de las Escrituras nos lo dice. Y el rey David lo sabía, sin embargo él tuvo 6 mujeres. Pero Salomón, por más asombroso e insensato que parezca, por usar alguna palabra suave, él tuvo 1,700 esposas y 300 concubinas. Eso habla algo de una persona. ¿Por qué la sabiduría de Salomón no lo libró de hacer lo malo y pecar contra Dios? Miren, vamos a ver un poquito de antecedentes. En Éxodo, porción del 24 y luego del 32 y el 33, básicamente en términos generales, dice: no adorarás a sus dioses. Estaba el Señor estableciendo sus leyes, sus estatutos, les estaba enseñando cómo vivir y les estaba instruyendo, diciéndoles: esta es mi voluntad. No adorarás a sus dioses. Estaba hablando de todos los pueblos que estaban alrededor, entre ellos Egipto. Porque todos esos pueblos, el único pueblo escogido era Israel. Era su pueblo. Y él no quería que su pueblo se contaminara con otros pueblos, porque los otros pueblos eran idólatras. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. No harás pacto con ellos, dice el 32. No harás pacto con ellos, ni con sus dioses, dice el 33. Ellos no habitarán tu tierra. No sea, escucha esto, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, dice la palabra. Yo quiero imaginarme a un padre cualquiera de los que estemos aquí tratando de darle un consejo a su hijo, diciendo: ¿sabes qué, hijo? No conviene esto, no conviene aquello. Cuídate de las malas compañías. Fíjate con quién te asocias, con quién te reúnes, qué tipo de costumbres tienen. Y sabes, yo te sugeriría que no te mezcles con personas que adoren a San la Muerte. No te juntes con satánicos. Y no quisiera que vinieran aquí a mi casa. Yo sé que necesitan a Dios, pero oraremos por ellos, los serviremos de alguna forma, mostraremos que Cristo vive, estaremos dispuestos a muchas cosas, pero no vamos a hacer negocios con ellos. Hijo, ten cuidado. Eso es lo que estaba pasando ahí, solo que al nivel de nuestro Señor diciéndole a su pueblo: no adorarás sus dioses, ni les servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. No harás pacto con ellos, no tendrás negocios con ellos, ni con sus dioses. Otra vez el 33. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea, como dijimos, que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses,
Fíjate la advertencia. Ciertamente esto será tropezadero para ti. En el Nuevo Testamento, miles de años después, vemos que se le nombra no unirse en yugo desigual. Padres, cuando vean que sus hijos pudieran correr ese riesgo, adviértanlos, porque es lo mismo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. En Deuteronomio 13, estaremos analizando del 6 al 11, hay una advertencia contra la abominable, y quise subrayar esto, abominable inclinación a otros dioses y su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Tropezadero. ¿Qué queremos decir con tropezadero? Pues que va a haber consecuencias, va a caer. Alguien que se tropieza cae y el que cae se lastima. Y el Señor estaba tratando de advertir a sus hijos. Y yo lo anoté como abominable, reprobable, algo aborrecible, la incitación a otros dioses. ¿Qué pensarían ustedes de alguien que se enteran ustedes que está haciendo culto a San la Muerte? O que está participando en cultos satánicos. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si te dijeran que tu hijo está corriendo riesgo en eso? Porque conoce y se relaciona con gente que está inmiscuida en esto. Así de terrible lo veía Dios, y yo creo que aún más en su sabiduría. Dice, si te incitare, aquí quiero subrayar lo tremendo que es para Dios y cómo trata con eso y qué tan importante es y qué tan en serio toma Él estas cosas. Si te incitara tu hermano, tu hijo, está hablando de tu familia de sangre, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Escucha esto, sino que lo matarás, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer cosa semejante. Hermanos, no estamos diciendo que ahorita vamos a salir allá afuera y si alguien nos llega a decir alguna cosa, pues ahí mismo vemos a ver cómo le hacemos para borrarlo del mapa. Claro que no. Quiero hacer énfasis aquí en la importancia que Dios le da. ¿Qué tan serio es el que sus hijos se vean propensos a ser incitados a apartarse del Dios que los sacó de Egipto? A ti y a mí nos sacaron de Egipto. Estábamos en servidumbre, estábamos en esclavitud y el Señor nos rescató de ahí. ¿Nos vamos a alejar de Él porque alguien nos incita? Veamos la importancia que Dios le da a eso. A mí me impactó, ¿verdad? Lo he leído muchas veces, pero en esta semana que he estado trabajando en este mensaje, Dios mío, qué tremendo. Sino que lo matarás. Imagínate la seriedad que Él le da a la idolatría, a otros dioses. Y no estamos diciendo que solamente estamos hablando de satanismo o cosas por el estilo, sino hay muchos ídolos. A veces nosotros mismos somos ídolos. A veces de nuestros hijos hacemos ídolos, de nuestra pareja, de nuestras cosas materiales, del trabajo, de tantas cosas podemos hacer ídolos. Y aquí el Señor está dando una advertencia hacia la idolatría. Por cuanto
procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel sepa y tema y no lo vuelva a hacer, que no vuelva a hacer cosas semejantes. Esto nos muestra, como decíamos hace un momento, lo profundo de la importancia que Dios le da a nuestra fiel relación con Él, como se mencionó en el mensaje anterior. Y lo repito una y otra vez. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si Dios nos está hablando de que su relación con nosotros es importante, vital, debemos hacer conciencia y no tomar a la ligera nuestra salvación, nuestra relación con Él y el pertenecer a su iglesia. En un descuido podemos llegar a comportarnos con una ligereza como si fuera cualquier cosa. Ah, sí, es que yo soy cristiano. ¿Y te comportas como tal? Pues no, pero pues así son todos. Y tú estás entregado. Más o menos, tampoco así estoy fanaticote. De veras que llegamos a tomar en un descuido a la ligera nuestra relación con Dios. A veces desde que empieza el día. Híjole, yo sé que debo de orar, pero pues no. Más tarde, mañana, no tengo tiempo, otro día. Y no he leído la palabra, pero pues es que no hay chance, es que el tráfico, y no el jefe que es muy exigente. ¿Estamos tomando en serio? ¿O lo estamos tomando a la ligera? Cada uno de nosotros probablemente vaya a saber. Si no sabes, el Señor te puede revelar, porque es hermoso el Señor. Por eso decía que esto que estamos leyendo nos muestra lo profundo de la importancia que Dios le da a nuestra fiel relación con Él y su tierno cuidado, apreciándonos. Y puse esta palabra porque estuve buscando y es la que más me impactó, apercibiéndonos, advirtiéndonos, hablándonos con anticipación de algo que pudiera ocurrirte, que Él no quisiera que nos ocurra. Tropezadero, caída, lastimadura, enfriamiento, alejamiento de Dios, idolatría. Por eso escribí esta palabra aquí, porque quería, sí nos advierte, apercibiéndonos. De los tropiezos que podemos tener y mostrándonos qué es lo que causa esos tropiezos. De veras, yo creo que podemos imaginarnos, identificarnos muy bien nosotros como padres tratando de advertir a alguno de nuestros hijos. Y tal vez hasta llorándoles y diciéndoles, por favor, es que no tienes idea de dónde te estás metiendo. Es que no tienes idea de las consecuencias que puede tener no tener buenas amistades. Es que no tienes idea de lo que estás haciendo. Tienes una actitud de rebeldía que te va a llevar a situaciones que no te van a gustar más adelante. Pero bueno, el pueblo de Dios a veces oía y a veces nomás oía, no escuchaba. Pero estamos hablando de Salomón, ¿y qué tiene que ver todo esto con Salomón? En Deuteronomio 17, vamos a estar viendo porciones del 14 al 20, Dios habla específicamente que el rey, la gente quería reyes, él no quería que tuvieran reyes, pero bueno, ok, está bien, pues vamos a poner reyes. Pero les dijo, no deben de tomar muchas mujeres para sí mismos, para que su corazón no se desvíe. No tomen muchas mujeres, y menos si son extranjeras, para que tu corazón no se vaya a desviar. No quiero que tu corazón se desvíe y tu relación sea afectada, tu relación conmigo. Qué amor de Dios, qué misericordia de Dios, qué cuidado de Dios para con nosotros. Y otros mandamientos también. Decía que el rey de Israel no debe tener muchos caballos. Y tal vez dijeron, bueno, ¿y qué tiene que ver que haya caballos? Bueno, Salomón tuvo muchísimos caballos, una exageración de caballos.
Pero el problema no eran los caballos, el problema es que para tener ese tipo de caballos había que negociar con Egipto. Y yo no me imagino a una persona que fue rescatado del fondo del tambo de la basura, ahí donde está la podredumbre, comiendo de ahí de la basura, y luego después verlo regresar ahí, cuando tiene acceso a cosas maravillosas. De ahí me sacó el Señor a mí. ¿Cómo querría Él que yo volviera a Egipto, donde estuve en esclavitud con tantas cosas que obviamente no me hace sentir orgulloso, sino apenado? De ahí me trajo. ¿Cómo querría el Señor que yo volviera? Por eso es que les decía a ellos, no quiero que anden negociando con telas y con caballos. No comercien, no hagan negocio con esa gente, porque para hacer negocio vas a tener que tener contacto con ellos. Para ver los caballos vas a tener que ir allá y entrar a Egipto y volver a esa tierra de donde yo te saqué. Estabas en servidumbre, estabas en esclavitud. No vayas allá, no quiero que vayas allá, porque podría resultar tropezadero para ti. En esa porción del 14 al 17 se encuentran muchos consejos de Dios. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová te dio y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las otras naciones que están a nuestros alrededores. Ciertamente es otra ley que les dio, otra voluntad que Él quería que su pueblo hiciera. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová escogiere. Tú no vas a saber, no estás apto, no estás capacitado, no tienes la sabiduría que yo tengo como Dios para escoger un rey apropiado. Así que yo lo voy a escoger de entre tus hermanos, no de entre incrédulos, no de entre otros lugares donde no me conocen, que son idólatras, que me aborrecen. No, yo lo voy a escoger de entre tus hermanos. Y no pondrás sobre ti rey extranjero, sino el que Dios te escogiere. Un rey, no vas a poner nunca un rey que no sea tu hermano. ¿Te fijas qué tan importante y hace énfasis en la relación diferente, creyente, no creyente? Por eso dice, no te unirás en el Nuevo Testamento con yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la bondad de Dios, el lenguaje de Dios, con la maldad del que no lo conoce? ¿Qué tiene que ver la pureza de Dios con la suciedad de los que no conocíamos al Señor y nos sacó y nos limpió de ahí y nos sigue limpiando? No te unas en yugo desigual. Eso es lo que les estaba diciendo a su pueblo desde el principio de las Escrituras. Estamos hablando aquí de los primeros 5,000 años, así que no es nuevo esto. Hace muchísimos años y ya el Señor estaba enseñando estas cosas. En el verso 16 dice, pero Él no aumentará para sí caballos. Otra vez, estamos hablando de cómo el sustento, la base de lo que decíamos hace un momento. Dice, ni habrás que volver al pueblo de Egipto con fin de aumentar tus caballos, porque Jehová les ha dicho, no volverás nunca a ese camino. No volverás, no quiero que vuelvas jamás a esos caminos. ¿De dónde nos sacó? ¿De la mentira? ¿A mí? Me sacó del engaño y de la mentira, de tantos hábitos que destruían mi cuerpo y mi familia. ¿Y voy a volver a eso? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué tiene? Nomás voy a entrar ahí a ver un deporte ahí, no tiene nada que ver. Sí, pero en ese lugar no. Hay otros que puede agradarle a Dios, pero ese no. De ahí te saqué. ¿Qué vas a hacer ahí? No, pues ¿qué tiene? Pues yo puedo, yo sé qué hago y qué no hago. Bueno, yo te digo que no vuelvas ahí,
porque eso es Egipto y de ahí te saqué yo. Te saqué del engaño, de la mentira, del robo. Te saqué de las malas compañías, te saqué de aquí, de allá. Todo eso significa Egipto. No quiero que vuelvas ahí. Pero se nos hace fácil. No quiero que compres más caballos, ya no quiero. Porque vas a tener que ir a Egipto y no quiero que vayas a Egipto. De allá te saqué y te corres el riesgo de que te inciten y te apartes de mí. Dice en el 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Él quería que cada persona tuviera una pareja solamente. Ahora se conoce como adulterio, ¿no? Lo sabemos. Desde entonces lo es, por supuesto. Ni tomará para sí muchas mujeres, y lo dice enseguida. De veras que me conmueve, me impacta el amor tan hermoso de Dios. Dice, para que tu corazón no se desvíe. Yo quiero imaginármelo como padre amoroso. Hijito, no hagas eso, porque no quiero que tu corazón se desvíe. Mira, así es como quiero que te portes, para que no tengas tropezadero, porque te vas a lastimar, te va a ir mal, y vas a llorar, te va a doler. Ah, no, pero ahí vamos, de todas maneras. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro en abundancia. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él es fiel para dárnoslo. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido, a mí sí, o saber de alguien que como no le está yendo muy bien económicamente, entonces pues ¿qué tiene si me aviento un jalecito? Pues ¿qué tiene, hombre? Pues todo el mundo lo hace. Este rollo ni cuenta se va a dar nadie. Me aviento esta chambita extra. Mira, no estoy tan seguro que a Dios le agrade, no estoy tan seguro. ¿Sabes qué? Si tienes la mínima duda, no lo hagas. Y pide consejo. No podemos coquetear con aquellas cosas que nos podían sacar del reino del Señor y apartarnos, como sucedió con Salomón. ¿Cómo siendo tan sabio? ¿Cómo siendo tan sabio Salomón? ¿Por qué falló? Aquí vemos, llegaron los días en que el padre de Salomón, David, había de morir y ordenó, aconsejó, guió a su hijo. Él tuvo sus experiencias terribles de las que lloró y se arrepintió, se rasgó las vestiduras cuando se dio cuenta de que había pecado contra Dios y le había ofendido con la mujer de Urías y después matando a su esposo. Se arrepintió y lloró terriblemente delante de Dios. Y antes de morir, él llamó a su hijo y le dijo a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, pero tú esfuérzate y sé hombre. Guarda, fíjate, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué es entonces ser hombre? Guarda los preceptos de Dios, andando en sus caminos. Y termina diciéndole: para que prosperes en todo lo que hagas. En otras palabras, si no lo haces, no te va a ir bien. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Si anduvieres en mis caminos. Fíjate, yo de veras que sigue impactando mi corazón el amor de Dios, las advertencias de Dios. ¿Dónde están las advertencias de Dios? Aquí. Aquí está la clave para vivir y no errar, si las obedecemos. Pero si no las conoces y las lees pero no las entiendes, ni buscas consejo, ni buscas crecer en conocimiento y en sabiduría y en discernimiento, pues
pues aquí van a estar muy bien, pero son para aquellos que el Señor quiere que lo busquen. Te dice, búscame temprano, pero no lo hacemos. Quiere que lo conocemos, pero no lo queremos conocer, no lo buscamos, no tratamos de entender sus consejos, sus preceptos, sus advertencias. Aquí están los consejos para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Aquí está. Eso es lo que le dijo a su hijo, para que prosperes. Sigue, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, para que prosperes en todo lo que hagas. Guarda todos sus preceptos, aquí están. Pregúntalos, ¿conoces? Bueno, pues es que, ¿cómo los vas a guardar si no los conoces? ¿Cómo los vas a guardar si no obedecemos cómo es la vida de la iglesia y cómo quiere que la vivas? Nos vamos a ir quedando atrás y después nos vamos a preguntar, ¿por qué será que no me va? ¿Por qué no prospera todo lo que hago? ¿Por qué me falla una cosa y otra? Y empiezo una cosa y se me cae, y luego empiezo otro proyecto y no prospera. ¿Por qué? Pues porque aquí está la clave. Aquí está. Esfuércete y sé hombrecito. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. No es fácil. Es de hombres, de seres humanos fuertes que se esfuerzan en el Señor. Así empezó diciéndote, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué tanto te esfuerzas? Y sé un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuánto? ¿Qué tanto guardas sus preceptos? Ahora sí, contéstate, ¿por qué tus muchas situaciones no prosperan? Le dijo, andando en todos tus caminos, para que prosperes en todo lo que hagas. Y luego vemos que el rey Salomón pide sabiduría para juzgar al pueblo y discernir entre el bien y el mal. Salomón era un hombre que amaba a Dios. Yo sé que aquí también amamos a Dios. Salomón también. Pero había oído los preceptos de Dios, la voluntad de Dios. Fíjese cómo, pero amaba a Dios, sí, sí lo amaba. Y escuchó él los preceptos de Dios, sí. Y los entendió, sí. Entonces, ¿por qué cayó? Salomón pide sabiduría para juzgar al pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Eso queremos suponerlo porque no dice la palabra de Dios que él pidió sabiduría para no pecar. Eso no dice. Nosotros podemos suponerlo, llegar a esa conclusión tal vez, pero no lo dice. Entonces debemos pedir sabiduría para no pecar, sí. Debemos pedir todo lo que necesitemos para no fallarle a Dios. Al Dios que te sacó de esclavitud, que te sacó de Egipto. Y Dios le concede sabiduría. Y le dice, yo tengo en mis notas aquí una promesa con condición. Si anduvieres en mis caminos, repito, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, yo alargaré tus días. No solamente está hablando de cronológicamente, sino su vida. Una vida digna del Señor, que le dé gloria. Así que lo anterior, en esto se puede apreciar las advertencias de Dios. ¿Cuántas veces te habrá advertido de cosas que incluso habrá tratado de llegar hasta el fondo de tu corazón y decirte, esto no, hijito, hijita, esto no, porque va a ser tropezadero para ti, va a ser doloroso y quiero evitártelo? Podemos ver el amor de Dios para sus hijos, aunque sean necios, tercos, desobedientes, rebeldes, el Señor sigue siendo amoroso con nosotros, advirtiéndonos, tratando de cuidarnos para que no suframos. ¿Cuál era el peligro? De que habiten en su tierra extranjeros, gentiles, quienes tienen otros dioses. ¿Qué dioses? Pues esos dioses eran seres de capacidades sobrenaturales, pero que comparados con Dios no eran nada. El tropiezo que pueden causar involucrándose. Esas eran las advertencias. El tropiezo que puede causar involucrándose con sus dioses, incluso servirlos,
Así como en la actualidad aquí, miles de años después, que podemos tener lo que ahora se conoce como amistades tóxicas. ¿Has escuchado ese término, yo creo, no? Amistades tóxicas. Si tú te comes un pedazo de alimento podrido, ¿qué te pasa? Te puedes morir porque te intoxicaste. Así también puede pasar con una mala amistad, con una negociación con alguien que no conoce a Dios. Vas a sufrir. Oye, pero entonces, ¿cómo le hacemos para estar en el mundo y poder predicarles? Sí, pero una cosa es tú vivir una vida y ser testimonio para ellos, y otra es involucrarte y hacer con ellos. El Señor andaba con cobradores de impuestos. El Señor Jesús andaba con, incluso se llegó a relacionar con personas que no tenían muy buena reputación y lo criticaron. Hubo una mujer que hubo tenido una reputación mala y fue y lloró y le vació un frasco de alabastro, secó sus pies, los lavó con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. No está diciendo que no les hables a los incrédulos. No le está diciendo que te olvides de ellos. No, a eso estamos, para eso vino Él. Pero no te metas con ellos más allá. No hagas lo que hacen ellos, como leímos hace un momento. No hagas lo que hacen ellos. No te involucres en lo que ellos hacen, porque puede ser un gran tropezadero. Miren, vamos concluyendo esto. ¿Qué fue lo que hizo que Salomón cayera? Hay una palabra que lo encierra todo: su desobediencia. Porque a él le dijeron: no quiero que te relaciones con mujeres extranjeras. Y fue, no nomás se relacionó, se casó con la hija de Faraón. No quiero que tengas más de una mujer. Y él tuvo, ¿cuántas? ¿2, 3, 5? No, 1000. Qué estupidez, ¿no? Si es grande la responsabilidad con una. A veces una no nos entiende. Así que se relacionó con extranjeras, desobedeció. Se casó con una extranjera, desobedeció. Tuvo 1000 extranjeras, pues 1000 veces le falló al Señor. Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Qué más? Podemos seguir. Te dije que no fueras por caballos. No, no nomás por caballos, también por telas y por alfombras y por tapetes y por mercancías y por aromáticas. ¿Cómo se llaman las hierbas aromáticas y especias? Gracias. ¿Y qué se hizo? Se abrió el libre comercio. El tratado del libre comercio. Mira qué suave, ¿no? Y se veía mucha prosperidad, dinero, le traían joyas, vino la reina del sur y se admiró. Hay algunos que dicen que tuvo un hijo con ella. ¿Qué fue lo que hizo que Salomón cayera? ¿Las mujeres? Porque dice ahí para que no te vayan a incitar. Sí, las mujeres están tremendas. Y luego eran 1000, imagínense. Eso fue. O los caballos lo incitaron. O a lo mejor las aromas de las hierbas aromáticas. No, fue su desobediencia. Sí, el Señor dice, pero yo quiero. Sí, el Señor dice que no voy a Egipto, pero sí, pues yo, pero nomás voy a comprar caballos, es todo. Pues con una mujer extranjera, no, pues ¿qué tienes extranjera? Pues mira, además está guapa, ¿qué tiene? Pero no es creyente, no importa, ¿qué tiene? Bueno, síguele por ahí. Después sabemos lo que sucedió. Él pecó contra Dios, su reino sufrió, se dividió. Fue terrible. Pero lo más terrible no es que se haya dividido su imperio o que se haya deteriorado su prosperidad y su aspecto económico del país, porque Dios le había dado riquezas en abundancia, pero fueron lastimadas.
Eso no es lo peor. Lo peor es que pecó contra Dios, le desobedeció, y eso se llama rebeldía. Una rebeldía abierta contra Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que extranjeras no, pero pues ¿qué tiene? Yo sí lo voy a hacer. Él dijo que caballos no, pero Él dijo que negocios no, pero pues ¿qué tiene? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te ha dicho que te diga esto no? Pues no, pero pues nomás tantito. Bueno, entonces cuando un padre advierte, hay algo doloroso. Cuando un padre, estoy hablando de un padre terrenal, advierte a un hijo y el hijo desobedece y paga las consecuencias, es terrible. Es duro, es doloroso. Imagínate para Dios ver a Salomón en las condiciones. No nomás desobediente y rebelde. Ahorita le llamarían satánico. ¿Por qué? Porque otros dioses son Satanás. Pueden imaginarse ahí adorando en un templo para esos dioses, para complacer a esas mujeres, adorando a Salomón y dándole las facilidades para que todo el mundo adorara ahí. A imágenes satánicas, por ponerlo así. Ídolos. Es terrible. Es terrible. Mira, hermano, amigo, ¿qué podemos aprender de aquí? Que el poseer sabiduría y discernimiento entre lo bueno y lo malo, e incluso el conocer a Dios como conocemos aquí, si no todos, la mayoría, amarlo incluso, no es garantía de que automáticamente se obedecerán sus mandamientos. Sería lo ideal, pero simplemente no es ninguna garantía. Puedes tú acordarte ahorita, tal vez, y más si Dios te lo revela, qué pecados son los que has cometido. Que Dios ya te ha advertido, ya te ha dicho. ¿Qué es? No, pues hermano, yo no robo. No, es más, yo el alcohol ya, mira, ni de lejos. ¿Y qué tal la comida? ¿Y qué tal que hemos hecho un ídolo de nuestro descanso y no queremos ejercitar nuestro cuerpo? Y sabemos que si comemos mal, bebemos mal, no lo ejercitamos, sabemos que el templo del Espíritu Santo se puede afectar terriblemente. Ya no te voy a decir yo que otros ídolos, que si llevas mojados a Estados Unidos, que si haces esta operación. No, hay otras cositas. Algunos cristianos dejamos muchas cosas, pero nos aficionamos a otras que se ven muy light, pero que nos pueden llevar a un hospital. Se los digo por experiencia. Entonces, poseer sabiduría es la solución, no. El obedecer su ley debe estar por encima de los deseos personales y de la autosatisfacción y pasiones carnales. Se debe obedecer los mandamientos de Dios sin razonar, sin justificar. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos hombres y mujeres de fe, entonces es por fe. Es que el hombre va a vivir por fe. No hay otra. ¿Cómo dice? Por su fe es que va a vivir. Dios sabía que al permitir extranjeros en su casa de Israel, podía llevar a Israel a involucrarse con dioses y servirlos. La sabiduría, hermanos, la sabiduría no es cuántas credenciales tienes, cuántos títulos, qué tan grandes son tus negocios, o qué tan bien relacionado estás, o qué bonito hablas, o qué presencia tan impactante. Eso no es. La sabiduría, la verdadera sabiduría, la que Dios quiere que tú tengas,
La sabiduría está en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Podemos ver en Juan 14:15. Muriendo a ti mismo, como dice Mateo 16. Como escribió el mismo Salomón del que estamos hablando y que él falló una vez que hubo reconocido y se ha entristecido por lo que hizo. Antes de llegar al punto, él escribió. Quiero imaginarme cuando hubiera estado llegando al punto de la muerte, tal vez su corazón contrito y humillado. Escribió él, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor, ese temor a ofenderlo, ese temor a entristecerlo, a contristarlo, ese temor a fallarle. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios también de justicia. Y lo que nosotros hacemos que le ofende tiene consecuencias, y Él permite que las suframos para que aprendamos. Por eso nos advierte. Escucha sus advertencias. No nomás aquí en un sermón, escúchalas aquí. ¿Cuánto conoces sus advertencias? ¿Cuánto conoces sus consejos? Y la otra es, ¿cuánto los sigues? ¿Cuánto consejo pides? No, pero es que yo sé, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Das cuentas tú a alguien más para pedir, por favor, tener el privilegio de ser evaluado y que te digan cómo te ven los demás? No, pues es que la gente, bueno, entonces sigue creyendo en tu propia sabiduría. El corazón es engañoso y perverso. Tienes que dudar de tu corazón. Aquí está el mismo Salomón que cayó, que le falló a Dios. La sabiduría está en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo que él está escribiendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza, dice Proverbios 1. Ese temor a Jehová debe ser para obedecerlo, teniendo presente que todo ser humano es responsable de sus actos y debe rendirle cuentas a Dios de esos actos. Ya podemos ver desde la antigüedad, de acuerdo a lo que vimos este día aquí, que ser muy inteligente no garantiza que vas a obedecer a Dios, que vas a hacer lo bueno delante de sus ojos. La sabiduría sería amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecerlo. No tiene malo ser inteligente, ser sabio. Al contrario, es más, al que le falte sabiduría que la pida, dice la palabra. Pero es más importante que un número X de neuronas superior al de los demás, que un coeficiente intelectual. Más que eso, es negarte a ti mismo para obedecer al Señor fielmente y tomar en serio tu relación con Él, tu relación con su iglesia. Eso es sabiduría. Escucha su advertencia porque es un Padre amoroso, el más tierno y el más amoroso que puede existir en el universo, nuestro Señor. Y Él te ama y te advierte y te invita a que le seas fiel y obediente para que no tropieces. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, papá, y bendecimos tu precioso nombre. Señor, sabemos, es difícil, Señor, que alguien se pueda escapar aquí diciendo yo no he pecado, yo no te he ofendido, yo te he obedecido en todo. Porque nos vas a decir como al joven rico, entonces veías esto y esto y esto, y nosotros vamos a decir no. Señor, toma nuestros corazones, te rogamos que extiendas
gracia y misericordia hacia nosotros y nos perdones por nuestras desobediencias, porque no te buscamos, Señor, porque no conocemos tus advertencias, no les hemos dado la importancia a nuestra relación contigo como para conocer mejor cada día más tu palabra. No le hemos dado la importancia a nuestra relación contigo como para preguntar cómo me ven los demás. ¿Qué áreas débiles ven en mí para crecer? Perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles contigo. Tal vez, Señor, nosotros no nos inclinamos a un ídolo como San la Muerte o a un Satanás, Padre, pero hay otros ídolos a los que sí nos inclinamos. A veces al ídolo de nosotros mismos, poniéndote a ti en segundo lugar y a nosotros en primero. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos dicho, sí, yo sé que Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. Yo sé que esto no quiere Él para mí, pero yo lo voy a tomar. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes y desobedientes. Señor, gracias por tus advertencias, por tu enseñanza, por tu guianza. Ahora te pedimos que nos perdones. Te rogamos que traigas esa revelación hasta lo más profundo de nuestro corazón y que verdaderamente caigamos de rodillas delante de ti, arrepentidos, queriendo no volver jamás a Egipto, conscientes de que puede haber tropezaderos si no te obedecemos, Señor, y que un día estaremos contigo cara a cara. Queremos que ese día nos digas, pasa, siervo fiel, y no que nos digas, vete de aquí y no te conozco. Perdónanos, Señor, perdónanos, y en fe recibimos tu perdón y te lo agradecemos, Dios, tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, guíanos para ser obedientes. ¿De qué nos serviría ser ricos y muy inteligentes como Salomón si finalmente no nos vas a conocer cuando estemos contigo, Señor? Ayúdanos, papá. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, a conocerla cada vez más y a hacerla, Padre, por tu gracia y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.